Gracias, Señor, por todos los beneficios que tú nos has dado en Cristo. Padre Celestial, en esta hora, después de haber alabado tu nombre, después de haber, Señor, ofrendado a ti de lo mucho que tú nos das, queremos rogarte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor amado, Dios eterno, Dios de toda sabiduría, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, que en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para poder entender tu palabra. Yo ruego que tu Espíritu Santo, que mora en los creyentes, abra nuestros ojos, Señor, para poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo obre en nuestra voluntad para someternos, oh Dios, a la autoridad de tu palabra. Usa, Señor, la predicación de este día para santificar a tu pueblo, para moldearnos a tu imagen, para hacernos más semejantes a Cristo, Señor. Y usa también la predicación para salvar a aquellos que no te conocen. Yo te ruego que tú prosperes tu palabra en nuestras almas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta mañana queremos orar por el pastor Jonathan Reina de la iglesia Paramount en español, en amarillo, Señor. Rogamos, Señor, que mientras ellos se congregan en esta mañana, tú pongas tu palabra, Señor, en la boca del pastor y concédele ser un vocero tuyo para esa iglesia local. Señor, úsalo con poder en este día y concédele, Señor, al pastor Jonathan ver tu mano obrando en la santificación de la iglesia, ver tu mano obrando, Señor, en la salvación del nuevo creyente. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros, oh Dios, lo encomendamos a Él y a la iglesia que Él pastorea, Señor, a la palabra de tu gracia que tiene poder para edificar. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, oh Padre, y concédenos, Señor, terminar este tiempo de adoración hoy, yendo a nuestras casas, meditando en lo que hemos aprendido de ti. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, a todos aquellos que hemos leído la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, podemos estar de acuerdo en que uno de los ministerios más asombrosos, hermanos, que vemos en el Antiguo Testamento, uno de los ministerios más relevantes en el Antiguo Testamento, fue el ministerio que llevaron a cabo los profetas. Los profetas, hermanos, como la mayoría de nosotros sabemos, en el tiempo en que ellos ejercieron su ministerio, fueron, hermanos, los voceros de Dios en medio del pueblo de Israel. Cada vez que Dios quería transmitir un mensaje al pueblo, Dios lo hacía por medio de los profetas. Cada vez que Dios quería anunciar su juicio al pueblo, lo hacía a través de los profetas. Imagínense, hermano, por un momento el privilegio que estos hombres tenían. Estos hombres tenían el privilegio de oír la voz de Dios audiblemente. Dios hablaba con ellos directamente. Dios hablaba con ellos a través de sueños, a través de visiones. Y sencillamente, hermano, era una gran responsabilidad la que ellos tenían sobre sus hombros, pero también tenían un gran privilegio. Cuando estos hombres se paraban a hablar y decían, así ha dicho el Señor, lo que ellos decían en ese momento era la palabra que Dios le había dado. Imagínense, hermano, qué gran privilegio y qué gran responsabilidad. Pero también aprendemos de la vida de los profetas que la vida de ellos no solamente consistía en el privilegio que Dios le había dado. Ese privilegio podemos decir que venía con un gran precio, porque los profetas, hermanos, simplemente por ser profetas de Dios, se vieron muchas veces en circunstancias circunstancias extremas que llevaron a algunos de ellos a tratar de renunciar, ¿verdad?, a la misión que Dios le había dado. Por ejemplo, tenemos el caso del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermano, fue un hombre extraordinario, sí, pero él es conocido, no sé cuántos de ustedes conocen este detalle, pero Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque siempre estaba llorando, siempre estaba quejándose
por todas las circunstancias que él estaba viviendo. Y llegó un momento que Jeremías dijo: Señor, hasta aquí. Ya no quiero hablar más de tu palabra. Ya quiero renunciar. Tenemos también el caso de Elías. Elías fue un hombre que extraordinario también. Dios hizo cosas magníficas a través de Elías. Dice la Biblia, hermano, que Elías oró y Dios hizo descender fuego del cielo que consumió el sacrificio. Y por mano de él se mataron, hermano, a unos cuantos profetas de Baal. E inmediatamente, imagínense ese hombre que hace descender fuego del cielo, que ve el poder de Dios de esa manera. Y una reina lo manda a matar. Y cuando él se entera que la reina lo manda a matar, sale huyendo lleno de miedo. Y se tira, dice la Biblia literalmente que se tira a morir. Se tira bajo un árbol y dice: ya no quiero seguir viviendo. Y le dice a Dios: basta ya. Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Cuando nosotros vemos la historia de los profetas, y vemos la historia, por ejemplo, del pueblo de Dios en la Biblia y la experiencia específicamente de la iglesia a la que se le dirige esta carta, podemos llegar a la conclusión, hermano, que en nuestra experiencia cristiana, en el ejercicio de nuestra fe, nosotros vamos a encontrar momentos, vamos a experimentar momentos en los que nosotros también vamos a desear renunciar a la misión que Dios nos ha dado. Vamos a sentirnos tentados a renunciar incluso a nuestra fe. En el ejercicio de nuestra fe vamos a encontrar momentos, hermano, vamos a ver muchos momentos en los cuales quizás debido a la presión que estamos experimentando, nos vamos a preguntar hasta qué punto vale la pena seguir a Cristo. Hasta qué punto vale la pena sacrificarme por Cristo. Y cuando vemos todas estas cosas, hermano, lo común de este tipo de experiencia y todo lo que sufrieron nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, en la iglesia del primer siglo, nos preguntamos cómo estos hombres, hermanos, podían permanecer fieles al Señor. Cómo en medio de tanta adversidad y hostilidad, los cristianos podemos mantenernos firmes en la confesión de nuestra fe. ¿Cómo podemos permanecer fieles a Dios en medio del constante ataque de Satanás para hacernos caer de nuestra seguridad? La respuesta a cada una de estas preguntas es una, y es esta. La única manera que nosotros tenemos como cristianos de permanecer firmes en nuestra confesión de fe, de permanecer fieles al Señor en la misión que Él nos ha encomendado, es simplemente poniendo nuestros ojos en Cristo. Poniendo nuestros ojos en Cristo. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quiero mostrarte en el pasaje que acabamos de leer, qué significa poner los ojos en Cristo y cómo el poner los ojos en Cristo nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos en esta mañana es esto. Para poder permanecer, José, ayúdame con el PowerPoint, por favor. Para poder permanecer firmes en el Señor, mi amada iglesia, para poder permanecer firmes en nuestra confesión de fe, pon tus ojos en Cristo. Considera, ponme el próximo slide, considera su obra. Y amados hermanos, mira el versículo 1 conmigo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Fíjate, amados hermanos, el autor de los Hebreos empieza, como ya ustedes saben, desde el capítulo 1, presentándonos, hermanos, la gloria de Cristo, el Cristo exaltado, que está sentado a la diestra de Dios. En el capítulo 2 nos presenta a Cristo humillado, ese Cristo que se hizo poco menor que los ángeles, se identificó con nosotros en nuestro dolor. Nos presenta a ese Cristo que
es un fiel sumo sacerdote. Y en el capítulo 3, él comienza diciendo, por tanto ¿qué? Por todo lo que yo les he dicho de Cristo, por todo lo que ya le he presentado de Cristo. Dice, hermanos santos, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Esta palabra que encontramos aquí, hermano, que se traduce como considerar, es una palabra que viene de un término griego que hace referencia al uso diligente de nuestra mente en analizar, en meditar en algo o en alguien con el propósito de entender, de comprender correctamente. Y cuando la Biblia, hermano, usa esta palabra y la usa en el contexto de un imperativo, considerad a Jesús. Lo que está diciendo la Biblia es esto: por todo lo que yo les he dicho de Cristo, pongan sus ojos en Él. Pongan sus ojos en Cristo. Poner los ojos en Cristo y considerar a Cristo es básicamente la misma cosa. Transmiten las dos expresiones, los dos imperativos transmiten la misma idea. Cuando decimos, hermano, pongan sus ojos en Cristo en medio de las tribulaciones, pongan sus ojos en Cristo en medio de las aflicciones, consideren a Cristo en medio de los días que estamos viviendo. Consideren a Cristo en esos días en que nuestra fe se debilita. Lo que la Biblia nos llama a hacer es a enfocar nuestra atención en la gloria de la persona de Cristo y en la suficiencia de su obra. Cuando el autor a los Hebreos le dice a la iglesia y nos dice a nosotros también, considerad a Cristo, pongan sus ojos en Él. Lo que nos está llamando a hacer es a enfocar nuestra mente, nuestros ojos en la gloria del Cristo exaltado y en la suficiencia de su obra por nosotros. Amados hermanos, cuando la Biblia nos llama a considerar a Cristo, no nos está llamando a hacer algo místico. Esto no es un concepto místico, es algo, hermano, que podemos hacer. Considerar a Cristo, hermano, es considerar su obra. Y mira conmigo, hermano, en este versículo, en el versículo 1, dice, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que a Cristo se le describe como el apóstol de nuestra fe. Y fíjate que él pudo haber dicho, consideren a Cristo el Señor. Él pudo haber dicho, consideren a Cristo el Salvador. Consideren a Cristo el Hijo de Dios. Aunque él pudo haber dicho todas estas cosas, inspirado por el Espíritu Santo, él le dice, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, o el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión de fe, porque lo que el autor nos está llamando es a considerar la suficiencia de la obra de Cristo como apóstol de la fe. ¿Qué significa, hermanos, cuando la Biblia llama a Cristo apóstol de la fe? La mayoría de nosotros sabemos que la palabra apóstol significa enviado. Cuando en este verso, amados hermanos, habla de Cristo como el apóstol de nuestra fe, lo que está haciendo referencia es, hermano, a que Cristo ha sido el enviado por Dios para establecer, para dar a conocer nuestra fe. Él ha sido el enviado por Dios para darnos a conocer quién es Dios. Esta expresión, cuando Él llama a Cristo apóstol de nuestra fe, nos está llevando de regreso nuevamente al capítulo 1. Cristo es el apóstol de nuestra fe porque Él es el enviado por Dios como la revelación final de Dios al hombre. Cristo es el apóstol de nuestra confesión de fe porque Él fue el enviado por Dios para revelarnos el esplendor de su gloria,
para revelarnos la perfección de su carácter y el único camino de salvación. De manera, y es en ese sentido que Cristo es el apóstol de nuestra confesión de fe, porque a Él Dios lo envió para que por medio de Él el hombre pueda conocer a Dios, para que por medio de Él el hombre pueda ver la gloria de Dios y pueda tener relación con Dios. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo nosotros enfocamos nuestra atención en la suficiencia de Cristo como apóstol, como el enviado de Dios para nuestra salvación? ¿Cómo eso nos ayuda a permanecer firmes? ¿Cómo me ayuda a mí enfocarme en Cristo como el enviado de Dios para mi salvación? ¿Cómo me ayuda a permanecer firme? Bueno, amados hermanos, cuando los cristianos, y quiero que escuchen bien esto porque es muy importante, cuando los cristianos en medio de las pruebas, cuando los cristianos en medio de nuestras tentaciones, enfocamos nuestra atención en la gloria de la persona de Cristo y meditamos en la suficiencia de su obra como apóstol, como el enviado de Dios para revelarnos su mensaje, su carácter y su voluntad, nuestra fe es revitalizada, nuestra esperanza en Cristo es renovada. Porque al considerar a Cristo, hermano, al considerar la suficiencia de su obra como el verbo de Dios, como el apóstol de nuestra confesión de fe, podemos darnos cuenta de que en Cristo tenemos un fundamento seguro, de que en Cristo tenemos un guía fiel que podemos seguir aún en las noches más oscuras de nuestras almas. Es por eso, amados hermanos, que el apóstol, el autor a los Hebreos nos llama a considerar a Cristo. Llama a esta iglesia que estaba considerando cerrar sus puertas prácticamente. Él los llama a permanecer firmes en su confesión de fe. Él los llama a permanecer firmes en la esperanza, en la gloria de su esperanza. Y Él les dice: la única manera de permanecer firmes en la fe. En esos días en que pensamos que ya no vale la pena, la única manera de seguir firmes es considerando la suficiencia de Cristo como el apóstol de nuestra fe, como el enviado de Dios para darnos a conocer su mensaje, para darnos a conocer su voluntad. Pero también debemos considerar a Cristo. Al considerar la suficiencia de su obra, debemos también, hermanos, considerar a Cristo como en la suficiencia de su obra como sumo sacerdote. Pero antes de ver ese punto, quiero que mires ahí mismo en Hebreos, capítulo 11, verso 27. Yo quiero que tú marques este pasaje en tu Biblia. Ahí mismo, Hebreos, capítulo 11, verso 27. Vamos a leer, hermano, desde el verso 23 para poder tener el contexto, pero quiero que marques el verso 27. Dice la palabra del Señor, verso 23: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta, ¿a dónde? En la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible.
Fíjate, hermano, lo que este texto nos está diciendo. Nos está describiendo a grandes rasgos, hermano, la vida de Moisés. Y hay varias cosas que nos dice que Moisés hizo. Y dice la Biblia, hermano, que por su fe, por su confianza en el Señor, Moisés hizo varias cosas. Dice que escogió, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que por la fe en Cristo, Moisés rechazó el privilegio de ser llamado príncipe de Egipto. Por la fe, por su seguridad y su confianza en Cristo, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe, dice la Biblia, que salió de Egipto sin temer la ira del rey. Al salir de Egipto, él estaba renunciando no solamente a todos sus privilegios, él estaba renunciando no solamente a todas sus comodidades. Al salir de Egipto, él estaba poniendo en peligro su vida. Y la razón por la cual no tuvo temor de dejarlo todo atrás por Cristo fue porque él, dice la Biblia, se mantuvo como firme, como viendo al invisible. Amados hermanos, Moisés se mantuvo firme en su confesión de fe, porque él se mantuvo enfocado en Cristo y en la suficiencia de su obra. Es la única manera en que Moisés pudo salir de Egipto. Es la única manera que Moisés pudo mantenerse firme. Y es la única manera en la que tú y yo podemos mantenernos firmes. Tú sabes, amados hermanos, la razón por la cual nosotros nos debilitamos con tanta facilidad. ¿Sabes por qué nos descarriamos con tanta facilidad? Porque en esos momentos de la vida, cuando tú miras tu vida cristiana y tú analizas cada momento en lo que tú has claudicado, en lo que tu fe se ha debilitado, cada uno de esos momentos van a ocurrir en circunstancias diferentes. Pero cada uno de esos momentos van a tener algo en común. ¿Sabe qué cosa es? Que en esos momentos hemos quitado nuestra vista de Cristo. Hemos dejado de considerar la suficiencia de Cristo y la gloria de su persona. Hemos llenado nuestra mente con muchas otras cosas. Y al quitar la vista de Cristo, nuestra fe se ha debilitado. Y hay una experiencia en la vida del apóstol Pedro que ilustra muy bien este principio. Y yo sé que con esta experiencia de Pedro, la mayoría de ustedes están familiarizados, seguro que la han leído en más de una ocasión. Pero dice la Biblia que Pedro en una ocasión estaba con los discípulos pescando y dice que ven a Jesús caminar sobre el mar que viene hacia ellos. Y el mar había una tormenta. Y dice la Biblia que los discípulos se asustaron y Jesús le dijo: no temas, soy yo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca, del bote, y empezó a caminar sobre las aguas. Pero la Biblia también dice que Pedro empezó a mirar, quitó la vista de Cristo y empezó a mirar en la furia de las olas, y se enfocó en la tormenta, y como consecuencia, ¿sabe qué fue lo que pasó? Pedro se empezó a hundir en el mar. Y cuando se hundía, clamó: Señor, sálvame. Él volvió sus ojos a Cristo y Cristo lo sacó y lo rescató. Cada momento de debilidad en nuestra fe, cuando claudicamos, cuando nos debilitamos, cuando, hermanos, nos deslizamos, es porque hemos dejado de considerar a Cristo en la suficiencia de su obra, en su suficiencia como apóstol de nuestra fe y como sumo sacerdote. Amados hermanos,
El hecho de que el autor a los Hebreos nos llama a considerar a Cristo como sumo sacerdote es bien significativo, porque en nuestra vida cristiana muchas veces nosotros vamos a tener que recordar este oficio de Cristo para poder mantenernos firmes. Cuando estos hermanos oían la palabra o el título sumo sacerdote, ¿sabe lo primero que venía a la mente de ellos? El día de la expiación. El día de la expiación era el día más importante en la nación de Israel, porque ese día el sumo sacerdote, había sacerdotes y había un sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios, y ese sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, solamente una vez al año. No podía entrar 2 veces, 3 veces, no podía entrar cada vez que él quisiera. Una vez al año, en el día de expiación, para ofrecer un sacrificio por el pueblo, para que Dios perdonara el pecado del pueblo. Por eso se llamaba día de la expiación. Ese era el día más importante de la nación de Israel. Cuando el autor a los Hebreos dice que Cristo es el autor, nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra confesión de fe, nos está llevando a mirar a Cristo como aquel que entró a la misma presencia de Dios con el sacrificio de sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo considerar a Cristo? ¿Cómo enfocarme en la suficiencia de Cristo como sumo sacerdote de mi fe? Me ayuda a permanecer firme. Bueno, mis amados hermanos, considerar a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra fe nos va a ayudar a permanecer firmes en nuestra fe. En el sentido, hermano, de que cuando muchas veces tú y yo vamos a ser seducidos por el pecado, tú y yo muchas veces vamos a ser seducidos por nuestra pecaminosidad, vamos a pecar, vamos a ofender a Dios, y es en esos momentos en que aun cuando pedimos perdón, el diablo, hermano, nos acusa en nuestra conciencia y nos dice: tú eres un hipócrita. ¿Cuántos no han sentido ese susurro del diablo en sus mentes? Tú eres un hipócrita. Vas a la iglesia todos los domingos y tú sigues siendo igual. Vas a la iglesia, escuchas el mensaje. ¿Cómo tú puedes cantar? ¿Cómo tú puedes orar? ¿Cómo tú puedes leer la Biblia? ¿Qué sentido tiene si eres un miserable? Y es en ese momento donde nosotros tenemos que considerar y enfocar nuestra atención en la suficiencia de Cristo, que Cristo murió en la cruz, entregó su propia vida para que en Él nosotros pudiésemos tener perdón de pecados y fuésemos aceptados delante de Dios. Al considerar la suficiencia de Cristo, la suficiencia de su obra como sumo sacerdote, eso me da, hermano, me ofrece un fuertísimo consuelo en mi fe, porque me recuerda que en Cristo he sido perdonado, que en Cristo he sido lavado de mi pecado, que en Cristo he sido aceptado delante de Dios. Cuando pensamos y enfocamos nuestra atención no en nuestra pecaminosidad, sino en la suficiencia de Cristo como sumo sacerdote, soy recordado de que mi aceptación delante de Dios no depende de mi desempeño como cristiano, sino que depende de la suficiencia de Cristo en mi lugar. Y es por eso que el autor a los Hebreos llama a esta iglesia y a nosotros también: pongan sus ojos en Cristo. Considera su obra en tu lugar. Considera su obra como apóstol de la fe. Considera su obra como sumo sacerdote de nuestra confesión de fe, para que de esa manera podamos permanecer firmes. En segundo lugar, quiero que mires, hermano, también, para poder permanecer firme en nuestra fe. Pon tus ojos en Cristo. Considera su fidelidad. Mira conmigo, hermano, Hebreos capítulo 2 nuevamente. Capítulo 3, perdón. Y vamos a leer los versos 2 y vamos a leer los versos 5 y 6.
Hebreos capítulo 3, verso 2, y después vamos a leer versos 5 y verso 6. Dice, el cual, o sea, ¿quién es el cual? Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue, ¿cómo? Fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Verso 5 dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Considera conmigo por un momento lo que el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo aquí, hermano. Fíjate, en estos versos, en los versos específicamente, los versos 2, 5 y 6, el autor a los Hebreos establece una comparación entre Moisés y Cristo. Y esta no es la primera comparación que él hace. En el capítulo 1, ¿verdad? Él hace la comparación entre Cristo y los ángeles y habla de que Cristo es superior a los ángeles porque Él tiene un nombre más excelente que ellos. La razón por la cual Él establece esta comparación, ¿por qué lo que es? Porque los ángeles en el tiempo de Israel ocuparon un lugar importante en la historia de la redención. Y muchos de ellos se sentían tentados a adorar a los ángeles. Pero ahora Él establece una comparación entre Cristo y Moisés para enseñar, resaltar la superioridad de Cristo sobre Moisés. ¿Y por qué sobre Moisés? Porque Moisés, hermanos, también ocupaba un lugar importante en la vida de los judíos. Moisés vino a ser un ícono de la religión judía. Incluso la tradición extrabíblica, hermanos, dice que los judíos, llegó un momento en que los judíos, en el día del Señor, en el sábado cristiano, cuando ellos se reunían a guardar el día de reposo, ellos cantaban un himno. Y en ese himno prácticamente se exaltaba a la persona de Moisés y decían: oh, tú que lo llamaste tu siervo fiel y que con él hablabas. O Moisés llegó a ser prácticamente un ídolo para la nación de Israel. Ocupaba un lugar muy importante. Y es por eso que muchos de ellos querían regresarse al judaísmo. Y el autor le dice: no, esperen un momento, retengan firme su fe, porque Cristo es superior a Moisés. Y yo quiero que tú notes cuál es el punto de comparación que él hace. En el verso 2 nos dice que Moisés dice, el cual, está hablando de Cristo, dice, el cual fue fiel al que le designó. O sea, Cristo fue fiel a Dios durante su ministerio terrenal, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí él está estableciendo una comparación, hermano, ¿verdad?, de semejanza, porque la intención del autor de los Hebreos no es denigrar a Moisés y decir: Moisés no sirve. No, él dice: Moisés fue fiel. Sí, es verdad que Moisés fue fiel. Cristo también lo fue. Pero él nos llama a mirar no a la fidelidad de Moisés, sino a la fidelidad de Cristo. Él nos llama a enfocar nuestra atención en la fidelidad de Cristo y no la de Moisés, por la siguiente razón. Y la razón la encontramos en los versos 5 y 6. La razón, mi amada iglesia, por la cual hemos sido llamados a considerar la fidelidad de Cristo es porque Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo. Moisés fue fiel como siervo y Cristo fue fiel como hijo. Mira lo que dice, hermano, el versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo
para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. ¿Qué significa este verso, hermano? ¿Qué es lo que está queriendo transmitir el autor a los hebreos? Cuando él dice que Moisés fue fiel como siervo sobre la casa de Dios, en la casa de Dios, lo que está diciendo, hermano, es que Moisés fue fiel a Dios como su siervo en hacer todo lo que Dios le encomendó. Y al ser fiel como Dios en todo lo que Dios le encomendó, él ilustró fielmente la obra que Cristo vendría a hacer en nuestro lugar. Es a eso lo que se refiere cuando dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y dice el texto o sea, con el propósito de dar testimonio de lo que se iba a decir más tarde. O sea, Moisés, él está diciendo, sí fue fiel como un siervo, porque él hizo fielmente todo lo que Dios le encomendó hacer. Pero él fielmente también ilustró con su fidelidad todo lo que Cristo iba a hacer en nuestro lugar como hijo. Y la idea era esta: no pongan sus ojos en Moisés. Moisés simplemente fue una figura de Cristo. Pongan sus ojos, consideren la fidelidad de Cristo como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y una vez más, la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cómo considerar la fidelidad de Cristo como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe? Me ayuda a mí en Dalhart, Texas, en el 2021, a permanecer firme en mi confesión de fe. ¿Cómo el considerar a Cristo, la fidelidad de Cristo como hijo, me ayuda a mí a mantenerme firme en la fe cuando mi familia se vuelve en contra mía por yo ser cristiano? ¿Cómo considerar la fidelidad de Cristo? Me ayuda a mí en Dalhart, Texas, en el 2021, a permanecer firme en mi confesión de fe, a no regresarme atrás. Cuando puedo perder mi trabajo por ser cristiano. ¿Cómo el permanecer, cómo el considerar a Cristo me ayuda a mí a no volverme atrás? ¿Cómo el enfocarme en Jesús, en su fidelidad como hijo, me ayuda a mí a renunciar a los placeres temporales del pecado cuando todos los días soy seducido por las tentaciones que me rodean? Buenos amados hermanos, a la luz de la Escritura aprendemos que considerar la fidelidad de Cristo como sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión de fe nos ayuda a permanecer firme, hermano, en que la fidelidad de Cristo nos recuerda a nosotros, resalta delante de nosotros la fidelidad de Dios. ¿Y sabes por qué digo esto, hermano? Porque cuando dice la Biblia, cuando el autor de los Hebreos dice que Cristo es fiel sumo sacerdote, el autor de los Hebreos está trayendo a la memoria de esta iglesia la experiencia, hermanos, de otros profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento, y específicamente una profecía que Dios le dio a Elí. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Elí, pero Elí era un sacerdote. Él no era sumo sacerdote, él era un sacerdote que tenía 2 hijos. Y dice la Biblia que los hijos de Elí no conocían al Señor ni respetaban al Señor. Y Elí, aunque era sacerdote, él no impidió, él no estorbó el pecado de sus hijos. Sus hijos, hermanos, despreciaban al Señor, deshonraban al Señor, y Elí simplemente se hizo a un lado y quizás dijo, bueno, ya ellos son adultos, no los puedo obligar, ¿verdad? Y él no impidió el pecado de sus hijos. Y Dios vino al encuentro de Elí. Y Dios le dijo a Elí: por cuanto tú has hecho esto,
yo voy a matar a tus hijos. Hermano, imagínate por un momento escuchar esa palabra. Porque tú no estorbaste el pecado de ellos y ellos han deshonrado mi nombre, yo los voy a matar. Y tú lo vas a ver con tus ojos. Y tu alma se va a consumir en dolor. Pero él le dice a Dios, él le dice a Eli, pero yo voy a levantar en mi casa un sumo sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura, porque quiero que lo veas en tu Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primer libro de Samuel está en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 35. Vamos a hacer algo, como siempre hacemos, vamos a leer del verso 31 para tener el contexto. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 31 al 35. Amén. Mira lo que dice este pasaje. Dios le dice a Eli: he aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. Y mira el verso 35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasajes como estos, no podemos hacer otra cosa que temblar. Dios es un Dios con el cual Dios no puede ser burlado. Y Dios le dice a este hombre, a Eli: por cuando tú hiciste esto, no va a haber todos los nacidos en tu casa. Eso significa, todos los de tu generación van a morir en la flor de la juventud. En otras palabras, lo que Dios está diciendo: yo voy a exterminar tu nombre, lo voy a exterminar de la faz de la tierra, pero te voy a dejar uno o dos para que tu alma sufra, por cuanto tú has deshonrado mi nombre, por cuanto tú no impediste el pecado de tus hijos. Y él le dice: pero yo levantaré un sacerdote fiel. Cuando el autor a los hebreos llama a Cristo el sumo sacerdote de nuestra fe, está diciéndole a estos hermanos que esta profecía, ese sacerdote fiel que haría conforme al corazón de Dios, ese sacerdote fiel es Jesucristo. El sumo sacerdote de nuestra fe era un recordatorio a estos hermanos de que Dios es fiel en cumplir su palabra. Cuando nosotros consideramos la fidelidad de Cristo como sumo sacerdote, como apóstol de nuestra fe, nosotros, amados hermanos, somos recordados de que nosotros servimos y adoramos a un Dios que es fiel a su palabra. Y porque Dios es fiel, Él cumplirá todas sus promesas para su pueblo, pero también cumplirá todas sus advertencias. Amados hermanos, al nosotros ser recordados de que Dios es fiel en su palabra, eso tiene implicaciones en nuestras vidas. Nosotros como cristianos
En nuestro caminar con Cristo vamos a enfrentar adversidades, vamos a pasar por diversas pruebas, vamos a enfrentar diversas tentaciones, vamos a vivir días oscuros. Y en esos días oscuros lo único que nos va a sostener firme en nuestra confesión de fe es considerar la fidelidad de Dios que Él nos ha mostrado en Jesucristo. Es considerar la fidelidad de Dios que Él nos ha revelado en la persona de su Hijo. Es por eso, amados hermanos, que nosotros como cristianos, en nuestro peregrinaje en la tierra, si queremos permanecer fieles, debemos, hermano, considerar a Cristo en su fidelidad. Porque además de recordarnos la fidelidad de Dios, nos recordará también, nos animará a nosotros a permanecer fieles en la misión que Dios nos ha dado. Amén. Yo quiero que tú pienses conmigo en esto por un momento, hermano. ¿Estamos siendo nosotros fieles a Dios en la misión que Dios nos ha dado? Nuestra falta de fidelidad a Dios es el resultado de dejar de considerar la fidelidad de Cristo. Considera en esos días oscuros del alma, considera a Cristo, la fidelidad de Cristo. Enfócate en el hecho de que Cristo fue fiel como hijo, para que tú también puedas en Él ser fiel como hijo de Dios. Considera a Cristo su fidelidad, para que tú también, mi amado hermano, por medio de Él, puedas permanecer firme en tu confesión de fe. Y la manera de considerar a Cristo, hermano, la manera de considerar su fidelidad para con nosotros, es, hermano, considerando, aprendiendo de Él en su palabra. Yo quiero que tú mires conmigo este versículo de la Biblia. Hechos capítulo 7, versos 55 al 56. Hechos capítulo 7, versos 55 al 56. Hechos capítulo 7, versos 55 al 56. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor, hermano. Este texto, para los que no lo han leído, este capítulo, el capítulo 7, habla de la experiencia del primer mártir cristiano, Esteban. Un hombre que dio su vida, renunció a su vida por causa de Cristo. Y dice el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Verso 57 dice: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amados hermanos, piensa conmigo en este pasaje por un momento. Esteban era un hombre cristiano como tú y como yo. En él no había nada de extraordinario. Pero cuando nosotros vemos esta muerte que sufrió Esteban, él no murió fusilado, él no murió en una silla eléctrica, él no murió por inyección letal, él murió apedreado. Lo cual implica que eso es una muerte que es muy dolorosa
y es una muerte muy lenta. Y cuando tú consideras eso, tú te preguntas, ¿cómo Esteban pudo soportar semejante muerte? ¿Qué fue lo que mantuvo a Esteban firme en su confesión de fe para no claudicar y dejar que lo apedrearan y dejar que lo asesinaran lentamente como lo hicieron? ¿Qué fue lo que hizo que Esteban permaneciera fiel? Dice la Biblia que él puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús a la diestra del Padre. Y ver, poner sus ojos en Cristo fue lo que lo mantuvo firme al punto de dar su vida por causa de Cristo. Y quiero que notes en el texto que no dice, hermano, en el verso 56 dice, he aquí veo los cielos abiertos. Y fíjate, yo quiero que tú notes que dice, no dice y al Hijo de Dios, no dice a Jesús, él dice al Hijo del Hombre. Y esa declaración, hermano, es significativa para nuestro tema en esta mañana y para nosotros. Porque Hijo de Hombre es un título mesiánico que se le aplica a Cristo. A quien él ve es a Cristo. Pero cuando él ve a Cristo, dice, yo veo al Hijo del Hombre, al Dios que se hizo hombre, que se identificó conmigo para venir a ser un sumo sacerdote, para venir a ser aquel que viene a mi lado, a ayudarme en los momentos de prueba de mi peregrinar. ¿Tú te acuerdas del mensaje pasado? Que mencionábamos, hermanos, que Cristo se hizo hombre. Al hacerse hombre, Él se hizo, ¿qué cosa? Nuestro hermano mayor. Por eso dice el texto que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él se hizo nuestro hermano mayor para venir a nuestro lado y ayudarnos. Y cuando Esteban está antes de morir, dice, yo veo los cielos abiertos. Y la gloria de Dios, dice, y al Hijo del Hombre, aquel que se hizo como uno, como nosotros, para llevar nuestra carga y ayudarnos en nuestro peregrinar. Amados hermanos, nosotros hoy no tenemos que mirar al cielo para considerar la fidelidad de Dios y la fidelidad de Jesús. Nosotros solamente basta con mirar a la Escritura. Lee la Biblia, estudia la Biblia, medita en la fidelidad de Dios revelada en su palabra. Y tú y yo entonces podremos ser fieles a Dios en la misión que Él nos ha dado. Porque ya Cristo fue primero fiel como yo. Iglesia, mi amada iglesia, considera a Cristo. Pon tus ojos en Él. Cuando tú te sientas tentado a renunciar a tu fe, cuando tú te sientas tentado a aislarte de la fe, a aislarte de la comunión de los santos, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en su fidelidad. Considera su fidelidad como apóstol y sumo sacerdote de tu fe. Considera su fidelidad como hijo sobre la casa de Dios. Muchas veces, y yo sé que este ejemplo es el más común, porque somos pecadores todos nosotros, por eso es que es más común. Pero muchas veces nos vamos a sentir heridos, nos vamos a herir unos con otros. Muchas veces nos vamos a defraudar unos a otros. Y esos momentos en que nos vamos a defraudar unos a otros no son escasos, son comunes, porque somos pecadores. Y esos son los momentos en que muchas veces Satanás los usa para desanimarnos en nuestra fe y hacernos retroceder y abandonar nuestra seguridad en Cristo. Pero yo creo que en esos momentos, hermano, cuando esos momentos llegan a tu vida y tú te sientas defraudado, pon tus ojos en la fidelidad de Cristo como hijo. Porque aun cuando nosotros seamos infieles, Cristo permanece fiel. Cuando tú te sientas tentado a abandonar tu confesión de fe
porque la presión, por el peligro que presupone seguir a Cristo. Pon tus ojos en la fidelidad de Cristo. Dios es fiel en cumplir su palabra. Cuando tu familia te dé la espalda y te sientas tentado a abandonar a Cristo, considera la fidelidad de Dios revelada en Cristo. Y de esa manera, tú también y tú y yo podemos permanecer fieles en nuestra confesión de fe. Este es el secreto del éxito en la vida cristiana. Caminar, correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús, considerando la suficiencia de su obra, considerando su fidelidad. Es la única manera que tenemos de retener nuestra confesión de fe. Y yo quiero animarte como iglesia en esta mañana, y termino con esto, hermano. El próximo domingo vamos a continuar con este tema, pero quiero terminar en esta mañana llamándote, hermano, animándote a que vuelvas tus ojos al Señor. Vuelve tus ojos a Cristo. Considera la gloria, considera la suficiencia de Cristo revelada en su palabra. Oh, mi amada iglesia, esa es la única manera de permanecer fiel en nuestra fe. Vendrán días muy difíciles para la iglesia. Van a venir días en que muchos de nosotros quizás vamos a perderlo todo por causa de Cristo. Quizás vengan esos días, quizás no vengan. Pero en esos días, si esos días vienen, la única manera de permanecer firme es considerando a Cristo. Aprendamos desde ahora. Busca a Cristo, enfócate en Cristo, ama a Cristo, obedece a Cristo, haz de Cristo el centro de tu atención, el centro de tus pensamientos, porque es la única manera de permanecer fiel. Y quiero terminar hablándole también a aquellos que están aquí en esta mañana, niños, adultos, adolescentes que no son cristianos. Yo quiero en esta mañana llamarte a ti a considerar la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios, como hemos dicho en muchas ocasiones, provee consuelo para el que está en Cristo. Pero presupone una gran amenaza para ti que estás fuera de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Él va a cumplir todo lo que ha dicho en su palabra. Como decimos en buen cubano, a eso pega el cuño. Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido en su palabra. Él un día regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Y para ese día tú necesitas estar preparado. Porque ese día no te salvará tu sabiduría, ese día no te salvará tu fuerza, ese día no te salvarán tus obras. Ese día el único que te puede salvar es Jesucristo. Y es por eso que hoy tú necesitas arrepentirte de tu pecado, creer en Cristo, poner tu confianza en Él solamente para tu salvación, para que tus pecados sean perdonados y tú también puedas ser llamado hijo de Dios. Oh pecador, considera la fidelidad de Cristo en esta mañana. Considera la fidelidad de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y tus pecados serán perdonados. Pon, oh pecador, tus ojos en Cristo en esta mañana y busca de Él el perdón y la vida eterna. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a cantar al Señor el 12 de marzo, este canto, Solo en Jesús. Y mientras cantamos este canto, hermano, pídele a Dios ahí donde tú estás: Señor, ayúdame a enfocar mi atención en la gloria de Cristo.
a mantener nuestros ojos enfocados en Él. Considera a Cristo en esta semana. Fija tu atención en Él. Porque es la única manera de permanecer firme en nuestra confesión de fe. In my very bad English, I want to tell you this. Because God is faithful. Because God is faithful to His word. Today, you need to repent. Today, you need to believe in Him and repent of all your sin, and you will be saved. Today is the day of salvation. Come to Christ. To Christ. Fix your eyes in Him, and you will be saved. God is faithful. He will come back. Be prepared for that. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por llamarnos a poner nuestros ojos en ti, a considerar a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestros corazones y nos ayude a ponerla en práctica. Yo ruego que en los días oscuros, Señor, de nuestro peregrinar, tu Espíritu Santo nos lleve a poner nuestros ojos en Cristo, a considerar a Cristo y la suficiencia de su obra, a considerar la fidelidad de Cristo como apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión de fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque nuestros ojos, Señor, nuestra atención, Señor, se desvía con facilidad. Señor amado, y usa este mensaje no solamente para santificarnos a nosotros, sino para salvar a los que no te conocen. En el nombre de Cristo, Señor. Y ahora, oh Dios, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. De esta manera estamos despedidos. Que la paz de Dios sea con ustedes.